y para que no perdamos mucho tiempo, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Yo les pedí que pudieran dar una lectura al material que ya tienen, que es el que vamos a ver el día de hoy, particularmente al apartado específico de lo que es el amparo. Vamos a empezar a conversar sobre la naturaleza. Perdón, Edwin, ¿tú pediste la palabra? Sí, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Solo una consulta, licenciada. Fíjese que en la clase anterior, el día de ayer, pues ya los catedráticos titulares nos hicieron ver con respecto a las fechas de los próximos parciales. No sé si usted ya tiene conocimiento de las fechas próximas, licenciada. No, Edwin, todavía no he recibido ninguna notificación de la facultad, pero sí, voy a preguntarla hoy y les subo esta información a ustedes en el tablón. De hecho, la facultad lo que saca siempre es un calendario, no sé si ya sí, ya nos dijeron y con usted iniciamos los parciales. Generalmente se inicia conmigo. ¿Qué fecha les dieron, perdón? 17, miércoles. Miércoles 17, no, sería, sí, ¿verdad? Miércoles 17 de agosto. Sí, correcto. Ok, vamos a ver. De ser así, el contenido para esta evaluación va a ser hasta lo que veamos hoy. Yo no quiero entrar a la segunda unidad viendo procedimiento. Ya la parte del trámite específico de la acción de amparo la vamos a ver para la próxima unidad. Ahora nos vamos a concentrar en derecho procesal constitucional, en la protección constitucional desde la perspectiva de la defensa de la Constitución, la protección y las garantías, y toda esta parte doctrinaria inicial, que es lo que vamos a ver hoy, espero que lo podamos terminar, del amparo, las figuras del amparo, vamos a ver sus finalidades, sus características, su naturaleza jurídica, cuáles son los presupuestos procesales del amparo. Eso desde el punto de vista doctrinario y también lo que refiere la ley de amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad, para que en la próxima unidad ya podamos tener una evaluación del trámite del amparo, ir conociendo cómo se lleva a cabo este proceso. ¿Tenemos todos claro esto? Sí, licenciada. Sí, gracias. Sí, licenciada. Los exámenes para los que ya estuvieron y los que son nuevos en mi clase, lo hago básicamente del material que ustedes reciben. El desarrollo de la cátedra y lo que conversamos en estos enlaces están en esos documentos, y las presentaciones son un resumen, de hecho, de esos documentos también, así que se pueden auxiliar a través de estos dos, podemos llamarlo, instrumentos que tienen ustedes para poder prepararse para el examen. Y si tuvieran alguna duda, igual yo les insistiría, por favor, que asistan a estos enlaces, que se conecten a estos enlaces, luego de haber leído por lo menos los materiales que les envío. Las presentaciones, pues es básicamente el resumen y es algo que nos ayuda para tener esta dinámica virtual. Es complejo dar una clase a través de estos mecanismos, así que creo que lo más importante es que ustedes puedan tener esa retroalimentación, pero acá en la clase, es decir, primero leer y luego poder conversar acá sobre sus dudas. Así que, Edwin, pues si esta es la fecha, yo no tengo todavía ese horario, no me lo han enviado. La dinámica va a ser la que hemos tenido, igual que en el semestre pasado, subirles el formulario al enlace y que ustedes puedan responder en base a los documentos que yo les he remitido. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciada. Licenciada, una pregunta, disculpe. No, María, dime. En sus exámenes, por ejemplo, si viene alguna pregunta directa para que nosotros escribamos, ¿cuáles serían como los lineamientos conforme calificará la plataforma? Porque a veces, por ejemplo, ponemos tilde y la plataforma no lo admite. Mira, es complejo porque la verdad no sé qué mecanismos han utilizado los demás docentes. Para mí lo complejo en realidad en la evaluación a través de la plataforma y los formularios que genera es con selección múltiple. Yo, lo crean o no, y por ahí lo puso Andy, yo reviso examen por examen cuando hago una pregunta directa. Y me tardo un poco, pero reviso examen por examen. Si te pongo una pregunta directa, he optado por hacerles de selección múltiple o de marcar en casilla,
es fácil porque al final el sistema es el que califica. Habrán oportunidades, y espero que se dé, de que yo les haga preguntas directas para poder ir indagando un poco en su preparación. Insisto, es muy difícil. La plataforma, ustedes verán, los que intervienen de una conexión de casi 200 personas son los mismos. Entonces, para mí es muy difícil medir el alcance y la repercusión de la cátedra porque no hay interacción. Y a través de un formulario, mucho menos. Pero para dar respuesta concreta a tu pregunta, Marlene, en los formularios se detalla qué valor tiene cada respuesta. Si son de selección múltiple, ahí tú no vas a tener problema porque lo que vas a tener que marcar es básicamente casillas. Y cuando es de una pregunta directa, yo reviso examen por examen y valoro personalmente cada una de las pruebas en donde hay una pregunta directa. Gracias, licenciada. No hay problema, Melén, no vas a tener ese inconveniente. Solo si lo hago así, sí, generalmente pido tiempo porque es complejo revisarlos todos, ¿verdad? Pero no creo que se va a dar en este caso. Va a ser seguramente un formulario con selección. Pero entonces, para entrar en materia, hemos estado conversando sobre las garantías constitucionales y en particular sobre el control preventivo que tenemos con el planteamiento de estas garantías. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del control preventivo? De esta potestad que tienen los tribunales de justicia constitucional para que ellos, al conocer las acciones que se interponen, se puedan pronunciar sobre la compatibilidad que se tiene. Tenemos la Constitución y textos normativos que se llevan en confrontación a estos órganos jurisdiccionales para que puedan evaluarse. Nosotros tenemos dos niveles de este control. Se habla del control previo, que se hace a través de opiniones, de revisiones, y tenemos el control posterior, que es cuando ya se ha emitido una norma y se hace el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, porque se considera que esta norma puede atentar con el contenido de la Constitución, ya sea en su generalidad o ya sea en su aplicación en caso concreto. Pero más allá de entender esta diferenciación que tenemos en cuanto a los mecanismos de control, el control preventivo que se hace, repito, a través de estas opiniones y de estos dictámenes, como les decía a ustedes, hay casos específicos en los cuales la Corte lo que emite son opiniones que no son vinculantes, y hay casos específicos en lo que la Corte dictamina sí tiene una fuerza vinculante, porque si el dictamen no es afirmativo, no es positivo para los fines para los cuales se presentó o se planteó, pues simple y sencillamente no se operativizaría esa propuesta de norma, porque estaría atentando contra el texto constitucional. Y esta otra vertiente que sería la interposición de acciones de inconstitucionalidad ante normas que ya están incorporadas en nuestro sistema jurídico, lo que para mí es más importante, porque es lo que necesito que ustedes tengan pendiente en el conocimiento de todo este tema de las garantías constitucionales, es que la función básica y la función primordial que tiene el órgano jurisdiccional que está, valga la redundancia, ejerciendo jurisdicción constitucional, es el respeto al principio de la supremacía constitucional. Bajo este esquema que nosotros tenemos, que es un esquema eminentemente kelseniano, y al decir que es un sistema eminentemente kelseniano, es también un sistema eminentemente kantiano, porque es así como operaba la mente de Kelsen bajo los hipotéticos jurídicos y ya en su expresión en el derecho constitucional bajo la premisa de la norma suprema o norma fundante superior de un sistema jurídico, es que no puede existir una disposición legal que contraríe, tergiverse los mandatos que están expresados en la Constitución política. Es por eso que los órganos que ejercen la jurisdicción constitucional están obligados a hacer esta evaluación en la confrontación que se le plantee con el texto. Acá es particular porque cuando nosotros advertimos la presentación a priori o el control a priori que se hace sobre estos documentos, la Corte lo que hace es la evaluación de si eventualmente en la entrada en vigencia o en la puesta en vigencia de estos instrumentos puede existir una vulneración constitucional. No es necesario que haya una confrontación directa
como sí es obligatorio que se presente en el momento en el que la norma ya entró en vigencia y yo le estoy planteando a la Corte que esa norma que ya forma parte de nuestro sistema jurídico está vulnerando el texto constitucional. Ahí es absolutamente indispensable y de hecho forma parte de una de las condiciones de admisibilidad de un planteamiento de inconstitucionalidad, que el interponente, en este caso los interponentes, porque de hecho es una de las premisas también para el planteamiento de estas acciones, la firma colegiada, tienen que ser varios los abogados que firmen estas interposiciones, tienen que tener esta confrontación artículo por artículo que consideren vulnerados con cada uno por uno, de los artículos constitucionales que consideren que están siendo vulnerados. Esto se lo digo a nivel de una exposición general. En el momento en que nosotros abordemos en específico de la inconstitucionalidad de las leyes, tanto generales como en caso concreto, y parciales y totales en el caso de las generales, pues vamos a verlo en más detalle. En este control preventivo, la legislación guatemalteca pues no lo plantea como una de las funciones que tiene el Tribunal Constitucional, la de emitir opiniones sobre la constitucionalidad tanto de los tratados, de los convenios o de proyectos de ley. Siempre y cuando, ojo, porque esta es una premisa fundamental también, la justicia constitucional es rogada, no se inicia por voluntad del Tribunal Constitucional. No sale el Tribunal Constitucional a decir, mire, creo que este convenio que usted piensa que va a firmar, o este tratado que eventualmente usted vaya a firmar, o este proyecto de ley, porque va a ir de hecho en el Congreso de la República y ustedes pueden accederlo a través de sus páginas, están subidas las iniciativas de ley que presentan los diputados al Congreso. La Corte no puede en todo caso decir, mire, yo creo que este proyecto que usted pretende discutir en el Pleno del Congreso de la República puede adolecer de un vicio de inconstitucionalidad. No, esto se hace a requerimiento de parte. Y estas opiniones, en específico como control previo, solamente lo pueden hacer los organismos de Estado. En el caso de los proyectos de ley vetados por el Ejecutivo también, aquí hay una particularidad, porque la norma constitucional señala que en caso de que exista dentro del trámite de la iniciativa de ley, y luego de que el Congreso de la República remita al Ejecutivo una norma para su sanción, si el Ejecutivo considera que en ese proyecto de ley existe algún vicio de inconstitucionalidad y esa es su fundamentación para el veto y lo devuelve al Congreso de la República, la posterior discusión para aprobación de este proyecto de ley tiene que tener el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. ¿Alguien de ustedes tiene por ahí su Constitución para que podamos verificar el contenido del artículo 178? Yo, licenciada. Por favor. Artículo 178. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes. En ejercicio de su derecho de veto, las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Ahora voy a leerle yo, y ahora voy con la pregunta de Enrique, solo un momento. En el artículo 272, funciones de la Corte de Constitucionalidad, y si ustedes son de los que hacen esas anotaciones, vinculen el artículo 178 con el artículo 272 en su literal H, se señala, la Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. Literal H, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Así que esta sería la vinculación que tenemos en relación
a las opiniones que por disposición constitucional tiene obligación de rendir la Corte de Constitucionalidad. Sí, Enrique, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciada, el control preventivo en el que la Corte de Constitucionalidad pueda emitir opinión, esto puede ser presentado por cualquier persona. Digamos, yo quiero que la Corte de Constitucionalidad me dé una opinión sobre un tratado, un convenio, un proyecto de ley, o solo son funcionarios o dignatarios específicos. Solamente se emite opinión a pedido de los organismos de Estado. Solamente. No puede una persona particular requerir una opinión. A mí me llama mucho la atención tu cuestionamiento, Enrique, y quisiera reformularte la pregunta a ti. ¿Por qué tú, por ejemplo, tú eres un ciudadano que no forma parte de ningún organismo del Estado, asumamos en mi replanteamiento de tu formulación de pregunta? O sea, tú eres un estudiante de la universidad, no estás en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no formas parte de ninguno de los tres organismos. ¿Por qué le consultarías tú a la Corte de Constitucionalidad sobre un tratado o sobre un proyecto de ley? Por si me veo afectado como persona. ¿La ley ya es vigente? ¿Te causa a ti un agravio la ley? No, porque no está vigente. Ahí hay una particularidad. ¿Por qué te hago este replanteamiento? Una de las funciones particulares, una de las, características particulares que tenemos para la excitación de las garantías constitucionales es que nosotros definamos y determinemos cuál es el agravio y cómo ese agravio recae sobre nuestra persona. Les digo, una de las cuestiones más particulares en los planteamientos que hacen los profesionales, y aquí me refiero ya a profesionales que litigan a nivel de la Corte de Constitucionalidad, que eso qué implica a nivel de la excitación de garantías constitucionales, en el que discuten a través de acciones de amparo contenidos de normas que ya forman parte del sistema jurídico. Si tú tienes una norma que ya forma parte del sistema jurídico, la atacas a través de una acción de inconstitucionalidad. Y la discusión en todo caso, si tú hablas de un proyecto de ley, ojo, con esto no estoy diciendo que vaya a funcionar, es decir, que la Corte le va a dar trámite. Hay de hecho ya senda jurisprudencia en lo que les voy a exponer ahora. Por ejemplo, si tú consideras que hay un proyecto de ley que eventualmente a ti te pueda causar un agravio, y hay sendas interposiciones en ese sentido, se plantea ante la Corte la amenaza futura de que este proyecto de ley te pueda causar a ti. Ahí hay una cuestión muy particular, porque no olvidemos que dentro de este resguardo constitucional, la Corte también está llamada a resguardar esta primacía que tiene la estructura del Estado de Guatemala. Y en la estructura del Estado de Guatemala tú tienes un organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Y si hablamos de que tenemos un organismo legislativo que tiene no solo la facultad de legislar, sino la obligación de legislar, la obligación de proponer en sus diferentes bancadas, en sus diferentes comisiones, y luego de todas las evaluaciones que lleva todo este proceso de la emisión de una ley, al Pleno para una discusión y aprobación, la Corte no podría, en su control que tiene de este sistema que opera en una república, decirle al Congreso de la República que no legisle. La forma en la que la Corte opera en este sentido, es decir, el Congreso de la República en todo caso tiene que resguardar en su actuar que no vaya a haber una transgresión a las garantías que la misma Constitución les respeta a los ciudadanos. Si se diera esa aprobación, pues ya es una facultad que tienen los diputados al Congreso de la República, pues habrá con posterioridad acciones específicas en donde la Corte sí tiene facultad para entrar a evaluar el contenido del texto de esa que ya sería en todo caso una ley y poder determinar si en esta ley existe o no existe la vulneración de estos
de estos derechos. Nosotros lo discutimos a principios de año con este decreto, que sí fue aprobado como decreto, pero que nunca pasó a ser ley. No recuerdo el número, pero creo que fue el decreto 8 de 2022, que era la ley de la familia. Pasa el proceso legislativo, si no estoy, la memoria no me falla, si no estoy mal, venía ya como un proyecto de ley desde el año 2015-2017, ya había tenido algunas discusiones en el Pleno, y lo pasan para su última lectura y se aprueba, no recuerdo muy bien si fue de urgencia nacional, creo que no por el número de votos que se requieren, pero se aprueba este decreto. Lo interesante es que este decreto, al llegar al Ejecutivo, en efecto, y en el ejercicio de las facultades que le asisten al organismo ejecutivo, es vetado, de conformidad con el artículo 178, bajo la argumentación de que adolecía de un vicio de inconstitucionalidad. Lo interesante acá es que el Congreso no quiso volver a discutirlo en el Pleno, no ejerció el procedimiento, porque no lo consideró. De hecho, si no lo quieren volver a someter a Pleno, no tienen por qué hacerlo, lo archivaron y dijeron, no vamos a volver a discutir este tema, consideramos que en efecto, tal vez no tuvo la revisión a profundidad, se aprobó, pero consideramos que sí existía, o pudo haber existido, una violentación a las garantías constitucionales, pero nunca lo remitieron para que, de conformidad con el artículo 272, literal H, la Corte Constitucional, en este caso, emitiera opinión si en efecto ese decreto, para que pudiera ser sancionado y para que fuera ley y se incorporara a nuestro sistema jurídico nacional, no tenía un vicio de constitucionalidad. En concreto, Enrique, no puede una persona particular, no puede cualquier organización, de hecho, pedir una opinión, solamente los organismos de Estado. No sé si tienen una pregunta más, creo que Enrique tenía levantada la mano. Sí, una última, es que mi duda surgió por el tema de, no sé si usted recuerda lo de la CICIG, que la Oficina del Procurador de Derechos Humanos presentó no me recuerdo en sí la figura, pero era para que nos sacaran a la CICIG, como ese era un convenio, bueno, no sé si era convenio o tratado. Entonces ahí lo que presenta la Oficina del Procurador de Derechos Humanos o sea, pide a la Corte de Constitucionalidad que puede existir una amenaza futura ante la salida de esta comisión. Digamos, por eso salió mi duda. Ajá. Mira, esos son amparos y vamos a ir viendo en cada una de las figuras que constituyen las garantías constitucionales cómo se ejerce la legitimación, tanto la legitimación pasiva, que es sobre quién estoy interponiendo yo la acción porque considero quién está vulnerando el derecho, y quien ostenta la legitimación activa, que es quien presenta la acción porque considera que se le han vulnerado sus derechos. Y vamos a ir por partes ahí. Los instrumentos que el Estado de Guatemala suscribe con las organizaciones internacionales, las hace a través del organismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que somos una república democrática en donde tenemos los 3 poderes del Estado y todos estos organismos de control, tenemos un régimen presidencialista. ¿Y dónde me puedo sustentar en decirles que es un régimen presidencialista? Porque quien ejerce la representación del país como jefe de Estado en estas relaciones internacionales es el presidente de la República. Y él es, por mandato constitucional, de hecho, quien ejerce, dirige y direcciona la política internacional, como el Estado de Guatemala tiene estas relaciones con los demás países y todo este concierto de organizaciones internacionales. En efecto, la negociación para la instalación en Guatemala de esta comisión, que es de verdad es un proceso muy interesante, es único en el mundo, no es de hecho una comisión que haya nacido del seno de las Naciones Unidas, sino en particular de la Secretaría General de las Naciones Unidas, se celebró a través de un convenio. Tuvo, de hecho, 2 momentos. Si te interesa un poquito de la historia y de estos procesos constitucionales, indaga un poquito, porque hubo 2 intentos. Hubo un inicial, si mi memoria no me falla también, no se llamaba CICIG, se llamaba CIAX, algo así. Y la opinión en ese momento de la Corte fue negativa.
Posteriormente, se dieron otros procesos de negociaciones, el nombre es CICIG, y la opinión en ese momento de la Corte fue afirmativa. O sea, dieron, digamos, el visto bueno, indicando que no transgredía norma constitucional. Pero no se necesita, ahorita te explico esto en Inúa, José, porque no es lo mismo. Pero en este tema en particular, el Estado de Guatemala, representado por el Ejecutivo, ejerciendo jefatura de Estado, realiza este tipo de negociaciones, pero tiene que ser aprobado en este ejercicio de control que existe en los organismos del Estado por el Congreso de la República. Previo a que el Congreso de la República lo aprobara, le requirió esta opinión a la Corte de Constitucionalidad. Pero ojo, fue el Congreso de la República el que hizo este tipo de consultas a la Corte de Constitucionalidad. No fue el Procurador de Derechos Humanos. No tiene, y de verdad, en esto quiero ser enfática, no tiene esta facultad o esta atribución a la Procuraduría de Derechos Humanos para requerir opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre tratados, convenios o proyectos de ley. Esta es una legitimación que únicamente le asiste a los organismos de Estado. Espero con esto responder esta parte de tu pregunta. Hay muchos procesos en donde existe una figura, yo creo que de pronto la podemos analizar en el trámite del amparo, que se denomina en un latinazgo el amicus curiae. Se escribe amicus curiae, que significa amigo de la corte. Y en algunos casos, cuando hay sujetos que no forman parte como sujetos procesales, es decir, no son terceros interesados, no son sujetos activos, no son sujetos pasivos, sino que simple y sencillamente se denominan a sí mismos amigos de la corte y consideran que tienen opiniones que pueden ser de interés en alguno de las tramitaciones que lleva la corte, pues hacen este tipo de presentaciones. Hay sendos casos en donde estas figuras del amicus curiae de la Corte lo presenta el Procurador de Derechos Humanos. Hay casos también en donde esta figura la presentan algunos relatores, he visto un par de casos, relatores de las Naciones Unidas, relatores de la Comisión Interamericana, por casos específicos, ¿verdad? Yo sé, en su clase de Derechos Humanos, no dudo, ustedes van a explicarles estas figuras de las relatorías, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal, ante no solo los organismos regionales que se encargan de la ventilación de estos sistemas, sino también en los entes locales, ¿verdad? O sea, a través de esas relatorías se mantienen en un permanente seguimiento del cumplimiento de la convencionalidad y de las recomendaciones que hacen estos organismos sobre el cumplimiento de las convenciones internacionales a las que Guatemala de las que Guatemala es firmante. Entonces, para seguir en esta parte del control preventivo, insisto, la Corte, antes de que estos tratados, estos convenios o estos proyectos de ley sean debidamente aprobados o sancionados, pues puede emitir una opinión. Hay casos también interesantes y particulares, si ustedes pueden ver en Google y buscar historias recientes, si no estoy mal, de este año, también sobre dudas que pueda tener estos tres organismos del Estado. Insisto, los organismos de Estado que envían a la Corte para que emitan opinión sobre algunas circunstancias que puedan surgir en el desarrollo de su función y que ellos consideran que puedan tener alguna duda sobre cómo se desarrollan. Pueden buscarlo en la jurisprudencia de la Corte. Yo les comenté que eventualmente estoy analizando la posibilidad de que ustedes tengan una clase específica sobre búsqueda jurisprudencial en los portales de la Corte para que ustedes sea más fácil poder identificar sentencias si es que quieren ver un tema en particular o las opiniones consultivas. Pero la última ronda de opiniones consultivas que yo recuerdo fueron 5 que planteó este Ejecutivo sobre las interpelaciones ministeriales que hacen los diputados al Congreso de la República, sobre las citaciones que hacen los diputados, sobre las opiniones que emiten los diputados tanto en el Pleno del Congreso como fuera del Pleno del Congreso, y hubo algunas otras más. Hemos tenido también opiniones que la última
extensa que tuvo también, ahora te explico, José, esta Corte de Constitucionalidad, esta magistratura, fue en relación a la ley de la carrera judicial y la vulneración que ciertos artículos de la ley de la carrera judicial tendría sobre lo que señala la Constitución Política de la República en cuanto a las atribuciones administrativas del Pleno de la Corte Suprema. Ustedes van a poder encontrarlas ahí. Hay un curso específico que da el Instituto de Justicia Constitucional, a través del cual les pueden explicar a ustedes cuáles son los criterios de búsqueda. Yo siempre que visualizo en mi mente la búsqueda de jurisprudencia, me imagino un mar inmenso. Es muy complejo. Creo que lo interesante es que ustedes puedan conocer cuáles son. Cuando me refiero a criterios de búsqueda, son claves que tiene el sistema de jurisprudencia de la Corte para que puedan, si quieren ver temas específicos, familia, laborales, tributarios, mercantiles, penales, puedan tener acceso a un catálogo de sentencias y con esto puedan tener ustedes una mejor ilustración. Pero para contestar a prima fase, pueden buscar jurisprudencia en el portal de la Corte de Constitucionalidad y ahí les va a aparecer a ustedes. Perdón. ¿Cuántas opiniones se pueden solicitar a la CESA por el mismo tema? Pues si tienes legitimación, la verdad es que no hay un límite. Se pueden presentar las que surjan, pero no existe un límite. La ley no señala un límite para la presentación de opiniones. Pero creo que, gracias por sus consultas, creo que esto nos da una pauta de que sí hay interés en entender este tema. Es particular porque, si bien es cierto, está dentro del artículo 272, en el capítulo 4 de este título 6 de la Constitución Política como garantías constitucionales, pues es algo a lo que no se le pone tanta atención como una garantía per se, pero de hecho lo constituye, porque hay en efecto ese mecanismo por el cual de previo la Corte de Constitucionalidad puede apoyar a los organismos de Estado y puede apoyar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales a través de indicar si en efecto esa normativa puede vulnerar las garantías que están plasmadas en el texto de la Constitución. Ahora, como les decía, hay este tipo de opiniones que no tienen en realidad una fuerza vinculante, son opiniones para poder dar una guía que puedan tomar los organismos de Estado. También lo es que hay dictámenes que necesariamente tienen que ser atendidos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el dictamen sobre la reforma de leyes constitucionales previamente a que éstas sean aprobadas por el Congreso de la República, ¿verdad? ¿Cuáles son estas leyes constitucionales? Es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Orden Público. En estos casos no puede aprobarse ninguna reforma si no se produce un dictamen favorable del ente jurisdiccional. En este caso, este dictamen tiene una fuerza vinculante. Y veámoslo así. Supongamos, se le requiere una opinión a la Corte y se le dice, vea, nosotros tenemos este proyecto de ley en el Congreso de la República, consideramos que eventualmente pueda existir acá algún vicio de constitucionalidad. Corte, tenemos esta duda, le planteamos esta opinión. La Corte emite la opinión, pero como se hace en ese marco de una opinión y no de un dictamen, el Congreso puede o no atender esa opinión. Supongamos que sigue su trámite entonces, aun y cuando hay una opinión, y resulta ser que se aprueba esa disposición. Aquí podríamos tener incluso alguna otra serie de circunstancias. Puede ser que luego de que el Congreso de la República lo apruebe como un decreto del Congreso, esto no sea una ley porque luego de pasar por el control del Ejecutivo, pues el Ejecutivo no quiere sancionarlo. Pero analicemos la posibilidad de que el Ejecutivo lo sancione, lo publique y en efecto sea una ley. En esta eventualidad o en este otro caso, quienes se consideren agraviados por esta disposición que ya fue incorporada al sistema jurídico, puede plantear entonces una acción de inconstitucionalidad. Y obviamente, en este caso ya no vamos a tener nosotros ni una opinión ni un dictamen. Lo que nosotros vamos a obtener de la Corte de Constitucionalidad es una sentencia que lo que nos va a decir es si esa norma es o no es
inconstitucionalidad, si violenta o no estas normas fundamentales que están contenidas en la Constitución. Vamos a ver ese trámite en específico, cuál es la posición de la Corte al otorgar la suspensión provisional de estas normas, cómo se diligencia ese trámite y cuáles son los efectos específicos que tiene la emisión ya de una sentencia sobre la inconstitucionalidad de una norma. Pero esos serían básicamente los controles que ejerce el órgano jurisdiccional en cuanto a el control preventivo de las normas. Pero tenemos también este control reparador posterior, que es el que ejerce el ente jurisdiccional sobre textos normativos que ya han sufrido y agotado el proceso de formación de leyes, el ejemplo del cual les acabo de plantear. Aquí tenemos una fiscalización a posteriori, porque obviamente se produce después de que esta norma ya fue sancionada, promulgada y publicada. El texto ya forma parte del ordenamiento jurídico del país. Entonces, si esta ley obviamente vulnera la Constitución y existe una colisión en esta norma de carácter inferior a esta de mayor jerarquía, que es nuestra norma fundante, nuestra Constitución, entonces se activa este control a posteriori. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver como inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones en lo general o en casos concretos. Insisto, esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando es en una inconstitucionalidad de carácter general. Este texto, de ser declarado inconstitucional, se expolia, sale del ordenamiento jurídico. Pero si lo vemos en un caso concreto, va a tener efectos únicamente en ese caso. ¿Estamos claros hasta este momento o hay alguna duda? Okay. Continuamos. Todo claro. Muchas gracias. Yo les puse esta parte en la presentación porque he advertido que de pronto nos confundimos un poco en qué es un concepto y qué es una definición. Eso igual a ustedes les puede servir, no necesariamente solo para este curso, les puede servir para todos los demás cursos. Ustedes van a ver que siempre que estudien una institución jurídica, les puedan pedir un concepto o una definición. Es muy importante que ustedes aprendan a tener claridad en a qué nos referimos cuando pedimos un concepto y a qué nos referimos cuando pedimos una definición. Va a ser de una definición de la que nosotros vamos a poder abstraer sus características, sus atributos. De un concepto no. Un concepto es algo, es una representación mental, es algo que no necesita tanto nivel de detalle como sí lo vamos a tener de una definición. Entonces, insisto, se los puse porque vamos a estar haciendo de manera recurrente en el desarrollo de estas figuras y de estas garantías la alusión a conceptos y definiciones. Y yo advierto generalmente en las pruebas que le hago a mis alumnos que me confunden una cosa con otra. Generalmente no les voy a pedir conceptos, les voy a pedir definiciones. Yo solo les pido que siempre en los exámenes ustedes lean bien que les pongo. Porque como a veces obviamente utilizan sus copias, a veces me copian los conceptos. No, lo que voy a pedir va a ser definiciones, porque aquí ya tenemos un poquito más de cráneo, digámosle así, ya tenemos un poquito más de detalle en el planteamiento que yo les voy a hacer. Entonces, con este conocimiento previo, ustedes si pueden leer, insisto, les va a servir también para sus demás cursos, que podamos entender la diferencia entre un concepto y una definición. En la parte práctica, en la parte dogmática que vamos a ver previo a entrar a la práctica del trámite de un amparo, vamos a ver el concepto, la definición, las características del amparo, sus finalidades, los principios, que vamos a ver los básicos, 7, el principio de iniciativa, el agravio directo, la prosecución judicial, la relatividad de la sentencia, el de definitividad, el de estricto derecho o congruencia y la limitación de pruebas y recursos en el amparo. Vamos a estudiar también su naturaleza jurídica y los 4 presupuestos procesales, el de temporalidad, el de definitividad y la legitimación, tanto la activa como la pasiva. Ustedes van a advertir que no tenemos un concepto definido ni en la Constitución Política ni en la Ley de Amparo. Así que me pareció, dentro de lo que pude ver en la doctrina, pues atingente que pudiéramos tener un concepto general como el que encontramos en el Diccionario de Ciencias Jurídicas. ¿Quién lo lee, por favor?
Según el Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, amparo es la institución que tiene su ámbito dentro de las normas del derecho político o constitucional y que va encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad, cualquiera que sea su índole, que actúe fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas, generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que ella protege. En la EPIC no contamos... Es ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Es que no te lo pongo largo porque es muy largo. Gracias, Lida, perdón. No hay problema. Sí, en efecto, gracias. No contamos en la ley de amparo con un concepto sobre el amparo. Igual, insisto, yo no les voy a pedir conceptos, les voy a pedir definiciones. Pero sí advertimos algunos desarrollos que han tenido magistrados que han pasado por la Corte, que yo creo que son interesantes de leer y que para fines de cátedra también nos nutren de qué es un amparo, cuál es el concepto. Y empezamos básicamente con eso, con que es un instrumento procesal, porque activamos un proceso. También vamos a discutir eso en su naturaleza jurídica, porque hay una discusión, ¿se acuerdan cuando hablábamos del derecho procesal constitucional? ¿Cuál era la discusión, si alguien la recuerda, en la cual se centra la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? ¿Alguien lo recuerda? Y unos la abordaban desde el punto de vista procesal y otros desde las defensas constitucionales, desde el estudio constitucionalista. Así es, perfecto. Hay algunos que dicen, miren, no se debería llamar derecho procesal constitucional porque esto es derecho constitucional. Y hay algunos que dicen, no, esto es derecho procesal. Su naturaleza jurídica está todavía en debate en la doctrina. Para nosotros es, sí, un derecho procesal constitucional. Cumple, recuerdan ustedes, con todos esos requisitos que la doctrina señala para que pueda ser abordado como una ciencia independiente, como un sistema independiente. Pues lo mismo ocurre en este concepto que estamos manejando sobre el amparo. Es, sí, un instrumento procesal. Al atender a la naturaleza jurídica del amparo, vamos a ver que el debate ha surgido entre si es un recurso o si es un proceso. Para fines personales y para fines de cátedra, el amparo es un proceso. Yo les voy a explicar la naturaleza jurídica por qué. Pero ¿qué nos dice este magistrado Sierra González, el ex magistrado de la Corte? Para él es un instrumento procesal. Está dentro del derecho constitucional y está dirigido a la protección o tutela de los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuál es la función que tiene el amparo? Porque aquí en este concepto hay varios elementos que vamos a ir desgranando o disgregando más en la definición, que protege de una lesión o de un peligro latente de lesión, provenientes de actos de los poderes públicos u, ojo, por favor, o entes asimilados a la categoría de autoridad. De pronto, que es algo que también he advertido en cátedra, se tiene la idea que solo puedo plantear amparo en contra de autoridades públicas que están en el ejercicio de una función pública y no necesariamente. Hay amparos en contra, por ejemplo, juntas directivas de condominios, hay amparos en contra de consejos directivos de sociedades accionadas, de sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque los estamos asimilando a esta categoría de autoridad y sus acciones eventualmente pueden vulnerar derechos que están garantizados por la Constitución. Acá él excepciona en este concepto que maneja o saca de este concepto la protección de la libertad individual porque considera él, y para cátedra también, que esto va más relacionado con la exhibición personal. Entonces yo creería que este sería un concepto que puede ser más manejable para fines de este curso. Ahora, en cuanto a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, lo que nosotros vamos a encontrar es en el artículo 8. Esto está en el título 2, en el capítulo 1. Por favor, leamos el artículo 8. Ahí está en pantalla. Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo
y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Perfecto. Bueno, ¿y qué encontramos después bueno, no después, ¿y qué es lo que encontramos en la Constitución Política de la República? Nosotros tenemos en el título 6º, y siempre bajo la figura de las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, en el capítulo 2, también en el mismo sentido de como lo vemos en el artículo 8 de la Ley de Amparo, bajo el título de procedencia, en la Constitución Política de la República, nosotros podemos advertir también bajo esa denominación al amparo. ¿Y qué es lo que nos señala la Constitución? Que se instituye con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Y en los mismos términos que la Ley de Amparo, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que estos actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos amenaza, restricción o violación. ¿Quién me dice a qué se refieren estos dos textos normativos, uno constitucional y otro de rango constitucional, en cuanto a que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo? A ver. Licenciada, significará que puede actuarse en todo. Cuando dice no hay ámbito, que ¿no? O sea, está generalizando que se puede aplicar en cualquier caso que se vulnere un derecho constitucional. Vamos una a ver. garantía. Sí. Nelson, ¿por qué no puedes hablar, Nelson? Que solo lo escribes. Sería bueno que abrieras cámara e intervengas. Sí, independientemente de que hablemos de cualquier rama del derecho, estoy de acuerdo, estaba correcta también tu afirmación. Para mí, creo que lo importante que es en este momento en cuanto al planteamiento de este cuestionamiento, es que entendamos que la finalidad que tiene el amparo es en el caso específico del planteamiento y de esta afirmación de que no hay ámbito, es que lo podemos plantear ante cualquier vulneración de los derechos que está consagrando la Constitución Política de la República de Guatemala. Si nos limitamos específicamente a cualquier rama del derecho, yo no quisiera que la interpretación de ustedes sea en los procesos específicamente, es decir, hay un proceso penal, hay un proceso laboral, hay un proceso civil, entonces dentro de estos procesos, si existiera alguna vulneración, yo puedo plantear una acción de amparo. Pero les pongo un ejemplo con ciertos amparos que son recurrentes. De pronto uno de ustedes, no sé, va hoy hacia su casa o viene de su trabajo a su casa o se dirige a cualquier lugar y de pronto encuentra en una calle para acceder hacia donde ustedes viven, en la que regularmente transitan sin ningún problema, una serie de obstáculos para poder ingresar, porque resulta ser que su vecino, ya sea en lo individual u organizado a través de algún tipo de comité, dispuso poner este mecanismo, pueden ser en muchos casos que son talanqueras, en algunos casos son portones, o cualquier otro tipo de dispositivo para que ustedes no puedan ingresar, o de hacerlo, lo harían a través de algún mecanismo de control que puedan haber establecido para este acceso. ¿Consideran ustedes que esto es una vulneración de alguna garantía constitucional? Y con eso, ¿consideran ustedes que puede interponer una acción de amparo en contra de este vecino o este grupo de vecinos que cometió esta acción? Sí, se puede, licenciada. Estaría violentando el libre derecho de locomoción. Por ejemplo. A eso me refiero cuando les hablo de lo importante que es que logremos hacer nuestro este concepto de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. La idea, en términos generales, es que solo es el funcionario público, solo son los entes públicos los que son sujetos
pasivos de este requerimiento de resguardo constitucional. Recuerden ustedes que esta obligación que tenemos los ciudadanos de exigir el cumplimiento de la Constitución es bidireccional, es tanto el hacer que se cumpla como cumplirla de mi lado, porque con esto garantizamos la convivencia social. Entonces, eso es lo que yo necesito que tengamos claro cuando la norma constitucional y cuando la norma de rango constitucional, en este caso la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, se refiere a que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. ¿Qué es lo que nos dice en cuanto a definición? Definición, no concepto, del amparo, el licenciado Vázquez Martínez, que es un proceso constitucional especial por razón jurídico-material que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución en el goce de los derechos fundamentales. Entonces, ahora que ya nos estamos adentrando un poco a la definición del amparo, me gustaría que veamos cuáles son estos elementos que están implícitos en esta definición. En principio, es una garantía constitucional. Y si les digo a ustedes, por ejemplo, demuéstreme con base jurídica por qué el amparo es una garantía constitucional, ¿qué me responderían? La clásica pregunta que les digan, déme su fundamento legal. Bien, que la voy a poner de examen y si no la responden. Estipulado en el artículo 265 de la Constitución de la República de Guatemala y el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Así es una garantía constitucional, es un proceso de carácter constitucional, y ahí lo dice, miren, porque está establecido en el texto de la Constitución. Por eso es que podemos plantearlo como una de las características o los elementos, perdón, de la definición del amparo. Pero ¿qué más con esto? ¿Qué es lo que nosotros conseguimos? ¿Cuál es la finalidad que buscamos al plantear una acción de amparo? Que se preserven o que se restituyan los derechos de las personas en el caso que estos hayan sido violados. ¿Y cuándo lo podemos plantear? Pues cuando ocurre la existencia de un hecho que amenace con violarlos o cuando estos ya hayan sido transgredidos. Estos tendríamos como los elementos básicos de la definición de amparo. ¿Cuáles son estas características entonces que nosotros encontramos en el amparo? Y van a ver que las características, no se me van a perder también, comulgan mucho, por supuesto, con los principios y a su vez con los presupuestos procesales. Los van a ver permanentemente repetidos, tal vez con connotaciones que podrían variar, pero las características del amparo tienen una íntima relación con sus principios y los principios a su vez con los presupuestos. Ahora, aquí hay una cuestión particular. Los presupuestos procesales sí son ya para nosotros la antesala del trámite del amparo. Tenemos que tener muy claros estos presupuestos para poder entender cómo puede no dársele trámite a una acción de amparo ante el incumplimiento de alguno de ellos. Son los primeros elementos que se analizan a través de los órganos jurisdiccionales, son los primeros que se analizan en los órganos jurisdiccionales para el conocimiento de estos procesos de amparo. Los cuales tendremos entonces como características especiales, o estos aspectos característicos que tiene la acción de amparo. En principio, su iniciación es rogada. Si ustedes lo ven, es el principio número 1. De iniciativa o a instancia de parte. Tiene que presentarlo la persona que se considera agraviada. Esa demostración tiene que darse en el planteamiento de la acción, lo cual a su vez vemos también íntimamente relacionado con la legitimación activa. Yo no puedo presentar un amparo por una vulneración que no es hacia mi persona, sino que es hacia otra persona. En todo caso podría hacerlo, pero si tengo una legitimación específica, si ejerzo algún tipo de mandato, en caso de ser una persona jurídica, si soy su representante legal. Pero si es a título personal, la iniciación en principio es rogada, esa instancia de parte, y debe de ser presentada por la persona que se considera agraviada. Su tramitación... Perdone sí, que lo interrumpa.
Cuando se refiere a rogada es porque es solicitada. Así es. Se Ok. necesita de un impulso o rogación o instancia de parte. De hecho, ese es un principio que priva en todo el derecho. La iniciación y la sustanciación de los procesos es siempre rogación de parte. Lo que van a encontrar ustedes en los textos es excepciones a este principio. El amparo tiene algún momento específico, solo puede ver que fue Juan quien hizo el planteamiento. ¿Lo puedes exponer verbalmente, Juan? Abre tu cámara o abre tu micrófono y nos dices cuál es tu... Pero no sé si me van a escuchar, es que está lloviendo bastante fuerte. Escucha perfecto, Juan Pablo. Ok, solo mi pregunta era si tenía un momento específico entre el proceso, el pedir el amparo, o se puede pedir en cualquier momento del proceso. Vamos a ver, no necesariamente tiene que existir un proceso para que tú plantees un amparo. Vamos a ir viéndolo por partes. Y dejemos de lado, en principio, las condiciones en las cuales no debería haber un proceso, ¿verdad? Cuando hay una amenaza de la vulneración de un derecho, porque ahí no se te exige el principio de la temporalidad. Primero vamos a iniciar con decirte que si tú vas a plantear el amparo, lo vas a hacer, bueno, pensemos en principio porque se te ha notificado una resolución en la cual tú consideras que existió una vulneración de una garantía que está contenida en la Constitución. Sí, la ley señala que tú tienes 30 días para interponer este proceso de amparo. 30 días a partir de que se dio esta vulneración. Pero necesito que no perdamos de vista también la denominada definitividad. ¿Ah? Nosotros tenemos que evaluar que lo que vamos a recurrir en amparo, lo que vamos a plantear en este proceso de amparo, no tiene otro mecanismo para discutirlo en cualquier vía. Si estamos hablando, por ejemplo, en este caso, pueda existir, planteémonos que de pronto nosotros teníamos un mes de no llegar a nuestra casa y en eso nos encontramos con la talanquera, pero resulta ser que esta agrupación de vecinos en efecto había hecho todo el planteamiento administrativo ante la municipalidad jurisdiccional, les explicaron que podían tener problemas de vandalismo, que podían tener, qué sé yo, problemas por alguna cuestión limítrofe y que era absolutamente necesario para el resguardo colectivo poner algún tipo de talanquera. Si esto, por ejemplo, la Corte le plantea dentro del trámite del amparo, en el informe circunstanciado a la autoridad impugnada, que en este caso sería este grupo de vecinos, y ellos señalan, nosotros hicimos el trámite ante la municipalidad, entonces no se ha agotado la definitividad. Porque esa discusión sobre esa talanquera o este mecanismo por el cual se te estaba impidiendo tu libre locomoción, tuvo un trámite administrativo ante un órgano competente, que en este caso era la municipalidad, la reclamación la tienes que enderezar primero a este estamento administrativo. Tienes que ir primero a la municipalidad, verificar si hay una resolución, que ahí sería interesante si tú puedes formar parte de esta discusión y plantear las acciones recursivas que correspondan en esa materia. Ahí se interrumpe el trámite del amparo porque no puede el juez constitucional iniciar un trámite de amparo si en efecto no se han agotado los procedimientos ordinarios. Un juez constitucional se ve compelido y se ve limitado al conocimiento cuando la jurisdicción ordinaria todavía no ha terminado. Entonces, eso primero se tienen que agotar, así es, Edwin, primero se tienen que agotar las vías ordinarias. Y vamos a ver también, incluso en esta parte doctrinaria, en oportunidades, este agotamiento de la vía ordinaria se hace con mecanismos no idóneos. ¿A qué me refiero con esto? Sigamos con el ejemplo de la talanquera. Está interesante porque no estamos haciendo un ejemplo sobre algún órgano público o sobre algún funcionario público. Estamos hablando aquí de un grupo de vecinos.
Pero resulta ser que, en efecto, la municipalidad emitió una resolución en donde se da esta autorización. Y tú planteas de pronto una apelación, pero resulta ser que de conformidad con la normativa específica, lo que tú tenías que haber presentado era un recurso de revocatoria o un recurso de reposición. Estamos hablando una generalidad, hay que ver el caso específico y qué es el derecho que se pudo haber violentado y quién era el encargado de resguardarlo. El hecho que el peticionario interponga un recurso que no es idóneo, también es un punto que tiene que ser sujeto de análisis en la Corte, porque no se puede conocer de una garantía cuando la interposición de los recursos se hizo por mecanismos inidóneos, porque entonces su respuesta, es decir, este requerimiento que le hace a la municipalidad para que le diga a través de esa materia recursiva por qué resolvió que se podía poner esa talanquera, tampoco cumplió con las normas atingentes a ese evento específico. Eso es algo que se da de manera reiterada. La interposición en la jurisdicción ordinaria de mecanismos recursivos que son inidóneos. ¿Sí, Edwin? Sí, licenciada. Bueno, en este caso, digamos, como ya hay una resolución emitida por la municipalidad, entonces es ante este ente que se tendría que iniciar en un momento dado detener este procedimiento que instalaron de las talanqueras. Pero ¿qué pasa cuando actúan ya deliberadamente un grupo de ese comité? O sea, fuera del comité actúa un grupo y pone las talanqueras. Ahí sí se va uno ante el órgano superior, que antes sería la Corte Constitucionalidad. Sí, porque es que ahí tú tienes, vamos a ver, es que a eso era lo que me refería, vamos a verlo en el trámite. Porque si yo lo que señalo en la presentación del proceso de amparo es este grupo de vecinos que se hace llamar Asociación de Vecinos por la Seguridad, me puso una talanquera, entonces yo presento mi acción de amparo, presento mi proceso de amparo en el ejercicio de mi legitimación activa como ciudadana que se encuentra vulnerada en el ejercicio de su derecho de libre locomoción y el sujeto pasivo es ese grupo de vecinos. Entonces, la Corte le corre audiencia por un plazo, que ya lo van a ver ustedes en el proceso, a efecto de que rinda un informe y le diga a la Corte, mire, en efecto, usted hizo esto, usted puso una talanquera, deme el informe o remítame todos los antecedentes que dieron origen a esta circunstancia que esta ciudadana está señalando como un mecanismo que está vulnerando un derecho constitucional que le garantiza, para la redundancia, la Constitución. En este caso, si el grupo de vecinos contesta y dicen, bueno, sí, lo hicimos, no hicimos ningún trámite ante la municipalidad. Nosotros nos considerábamos que podíamos ver afectados en nuestra seguridad y entonces pusimos la talanquera. Ahí vamos a ir a muchas especificidades, pero las vamos a ver ahora en pinceladas. Las calles y la seguridad dentro de una circunscripción municipal tienen esta dualidad en conocimiento, el control de parte de la municipalidad, pero también el del Ejecutivo para prestar la seguridad. Entonces hay ciertas condiciones que tienen que verse en convergencia para que se den autorizaciones y poder poner este tipo de dispositivos que limitan tu locomoción. Si este grupo de vecinos dice, mire, pues si yo no pedí permiso ante ningún ente, entonces no hay, ¿qué vas a recurrir? No puede recurrirlo. Si la Corte tendría que entrar a resolver en este caso para efectos de que se ponga en conocimiento de la autoridad municipal, porque quien debería de ejercer control ahí es la municipalidad. Pero insisto, lo importante acá es que nosotros tengamos claro que no hay un ámbito que no sea susceptible de planteamiento de un amparo y que, ojo, cada caso en particular tiene que tener este análisis minucioso de cuáles son las garantías que se puedan encontrar restringidas, que tengan esta amenaza de restricción o que hayan sido violentadas. Este planteamiento nace de la duda que presenta un compañero de en qué momento puedo presentar yo un amparo. Bueno, ahora me voy un poco más a tu cuestionamiento, porque tú me lo decías, ¿en qué momento del proceso? Si tú estás dentro de un proceso, sea cual sea la naturaleza de este proceso, en un proceso civil, en un proceso laboral, en un proceso penal, el momento para el planteamiento de un amparo es una vez hayas agotado los recursos.
Si yo considero que en una resolución específica un juez vulneró mis derechos, el mecanismo jurídico para reclamarlos es a través de la materia recursiva ordinaria que está contemplada en la norma. Y ahí tienes que tener mucha claridad de qué resoluciones, qué actuaciones judiciales son impugnables y a través de qué impugnaciones. Hay ciertas resoluciones que puedes plantear una reposición, una revocatoria, dependiendo de la materia. Hay algunas que son apelables. Ustedes ven, por ejemplo, en los procesos penales hay apelaciones genéricas, hay apelación, que sí se les denomina, y la apelación especial, pero eso va a depender de qué resolución tengas. No puedes ir ante la vulneración que pudo haber hecho, por ejemplo, un juez de primera instancia, asumamos, que un juez de primera instancia en lo penal, no sé, te fija un embargo, tú estás en desacuerdo y te vas en amparo. No, tienes una materia recursiva específica en el procedimiento penal. Planteas tu apelación y resulta ser que bajo conocimiento de la sala no conoce tus agravios. Conoce 1 o 2 puntos, pero resulta ser que tú hiciste 5 planteamientos de agravio, vulneración de normas específicas que quieres que la sala conozca y le dices, mire, el juez de primera instancia en el momento que me fijó esta medida cautelar no estableció estos y estos puntos de derecho. Resulta ser que la sala al momento de resolverte, sí resuelve, pero olvida responderte 2 o 3 de los agravios que tú hiciste alusión. ¿Qué puedes hacer después de este tipo de apelación? Revisas tu norma. ¿Puedo presentar una casación? ¿Puedo hacerle algún recurso en contra de la sala? ¿Puedo plantear algún recurso en contra de la sala? ¿Puedo pedir que me lo aclare, que me lo amplíe, que lo revoque? ¿O agotaste ya todos los procedimientos recursivos que tiene la norma procesal específica? Bueno, si los agotaste y aún consideras que hay vulneración de garantía constitucional, la mayoría de estos amparos son por falta de fundamentación, y ojo, la falta de fundamentación en una resolución judicial vulnera el debido proceso, entonces tú puedes recurrir a través de un proceso de amparo. Pero es importantísimo, por eso vamos a irlos viendo en estas facetas especiales. Yo les decía, las características van muy de la mano con los principios y los presupuestos procesales. Así es, Lilia. Esto sería dentro de los plazos que establece el recurso. Sí, obviamente, si a mí me resuelven en primera instancia y yo tengo que recurrir al órgano superior para que conozca, y esto es una de las particularidades a través de las cuales ustedes van a poder reconocer la diferencia entre un recurso y un proceso de amparo. Porque en efecto, lo que nosotros hacemos en alzada al recurrir es pretender que un juez superior revise y asuma la jurisdicción del juez inferior para modificar, o en todo caso, dependiendo de cuál sea el planteamiento que hace este juez superior, lo que estoy reclamando del juez inferior. Esto no lo hace un juez constitucional. El juez constitucional lo que hace es evaluar si en efecto en la reclamación que yo presento existe una vulneración a las garantías constitucionales y lo que le conmina a este juez al cual se le está planteando este proceso de amparo por vulneración de garantía constitucional, que lo revise y corrija esa eventual vulneración. Insisto, eso lo vamos a ir viendo. De verdad que nos estamos siguiendo de manera asincrónica entre la parte doctrinaria y la parte procesal, pero de eso se trata, de que espero que con esta dinámica les den más ganas de leerlo y tengamos más dudas. Aprovechemos este espacio para que planteen ustedes las dudas en materia ya de la tramitología. La tramitación y la resolución se encuentra encomendada en este caso a un órgano especial. ¿Por qué señalamos aquí que puede ser un órgano temporal o permanente? Porque en efecto, cuando nosotros planteamos un amparo que no sea de los que se plantean ante la Corte de Constitucionalidad y lo planteamos ante los juzgados de primera instancia, ante las salas de la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema de Justicia, estos se constituyen en órganos extraordinarios en materia de amparo. Esa no es en realidad
su función en particular. Su función es, en todo caso, conocer de los recursos del proceso específico, pero no conocer en amparo. Ellos lo hacen en atención a lo señalado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Amparo en cuanto a la competencia que tienen dependiendo de qué órganos nosotros estamos interponiendo este proceso de amparo. Entonces, esta tramitación está encomendada a órganos de naturaleza o de carácter ya sea permanente o temporal para conocer de este proceso. Es un proceso judicial extraordinario o subsidiario. No necesariamente forma parte de toda la secuela de un proceso. Si ustedes advierten en las normas específicas en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el Código Procesal Penal, en el Código de Trabajo, que este es más interesante porque tiene la parte sustantiva y la parte adjetiva en un solo cuerpo normativo, no van a ver un artículo que diga, bueno, y después de esto cabe el amparo, porque eso está en una norma específica. Su materia es subsidiaria y es básicamente, como hemos venido repitiendo de manera permanente, para el control de la constitucionalidad y del respeto de las garantías que están contenidas en la Constitución. Si volvemos a ese cuestionamiento en cuanto a la ubicación de estas características del amparo y hablamos de su rango constitucional, pues la justificación jurídica la tenemos en la misma Constitución. Está contenido en la norma constitucional en el título sexto, en el capítulo 2 de este título sexto, y lo tenemos también como una ley específica que fue emitida por la Asamblea Nacional. Perdone, subsidiarios se refiere a como un apoyo o algo así. Es que la verdad de que siento, bueno, no sé si me podría decir algo más, no sé, tal vez concreto, perdón. Mira, es subsidiario porque no busca cambiar las sentencias que está emitiendo la estructura judicial. Es subsidiario porque lo que hace es advertir si hay una violación para que esa violación la corrija el órgano que lleva el conocimiento principal. No sé si ahí te resuelvo este cuestionamiento. Creo que cuando veamos la tramitación tal vez lo logres entender mejor. Pero te voy a dar un consejo personal. Van a haber muchos términos que ustedes van a encontrar en este paso por esta bendecida profesión del derecho, del conocimiento jurídico, que de pronto te causen duda por su contenido, no solo morfológico, sino semántico. Por favor, acude a tu diccionario jurídico y busca lo que significa la subsidiariedad desde la perspectiva jurídica. Porque si de pronto nos podemos entrampar un poquito en estar viendo este tipo de definiciones. Pero yo te rogaría que lo tengas. Hay dos diccionarios que son muy importantes para esta profesión. El diccionario jurídico y un diccionario de términos sociológicos, porque van muy empalmadas las definiciones sociológicas con las definiciones jurídicas. Entonces, si puedes tener de estos, lo vas a entender mejor. Ustedes lo van a ver también en su curso, espero, en su curso de Derechos Humanos. Por ejemplo, el sistema interamericano y el conocimiento que tiene tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana lo hacen como control subsidiario. ¿Por qué? Porque una resolución de la Corte Interamericana no cambia una resolución de todo el sistema jurídico. Es un sistema subsidiario porque lo que entra a conocer básicamente es la eventual vulneración de normas constitucionales. Lilia me pregunta si es como un apoyo. Sí, por supuesto. Pero miren, de pronto ustedes van a ver en cátedras específicas que les digan, busquen este documento porque les va a servir para esta clase, o les va a servir para el desarrollo de este trabajo. Yo les puedo decir, mi diccionario jurídico tiene más de 30 años conmigo y me ha servido siempre. Y un diccionario de términos sociológicos, yo lo tengo desde que estudié el doctorado y me ha servido permanentemente. O sea, ese va a ser un instrumento permanente porque lo van a utilizar no solo para fines de cátedra, ustedes hoy como alumnos, les va a servir después en el ejercicio de la profesión. Así que si lo pueden tener como algo permanente, de verdad háganlo, les va a servir mucho. Pero a eso se refiere básicamente el tema de un proceso subsidiario.
porque no necesariamente va a cambiar el proceso subyacente sobre el cual estás haciendo esta reclamación al órgano de jurisdicción constitucional. Lo que va a hacer es advertir si en efecto en estos trámites específicos existe una vulneración de garantías constitucionales. Ya hablamos que posee rango constitucional y tiene esta doble función, ¿verdad? Protectora, la preventiva y la restauradora de los derechos fundamentales. Yo puedo presentar un amparo a prevención ante la posibilidad de que exista la vulneración de mis derechos constitucionales y lo puedo plantear también como una función restauradora de los derechos fundamentales. Ustedes van a ver, y yo creo que hoy, si hubiese publicado algo de esto, se presentan con mucha recurrencia los amparos preventivos cuando hay anuncios de bloqueos, de manifestaciones. Grupos organizados presentan amparos ante la amenaza de que en estas manifestaciones, en estos bloqueos, pueda existir la vulneración a garantías que están consagradas en la Constitución. Hay alguien te puso, mira, Edwin, lo que es la subsidiariedad en el diccionario, me imagino, ¿verdad? Y que no hay ámbito de que no sea susceptible a amparo. Eso es algo que está dentro de las características del amparo. Ahora, entrando a sus finalidades. Hay poco desarrollo doctrinario. La verdad es que este lo van a encontrar más, y por eso está planteado así también en la presentación, con precisión en la jurisprudencia que ya ha sentado la Corte de Constitucionalidad en cuanto a cuáles son las finalidades que tiene el amparo. Y son básicamente las que están señaladas en la Constitución Política de la República, en el artículo 265 y en el artículo 8 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Estas finalidades, pues básicamente nos las plantea como un instituto jurídico de protección constitucional, ataca cualquier acto de autoridad que viole o amenace de violación los derechos que garantiza la Constitución Política. ¿Y cuáles son estas finalidades que encontramos? La primera, la de restaurar la violación cuando la violación hubiera ocurrido, o en cuyo caso este efecto se contrae a restablecer en esta afectación. Y la segunda, operar preventivamente cuando el acto conlleve amenaza de violación a derechos y previene estos efectos. No sé si me escuchan bien porque aquí también está lloviendo fuerte. ¿Sí se escucha? Sí, licenciada. Sí, Sí, escucha, sí. licenciada. Aquí es diluvio, entonces, por eso Y era también. la pregunta. Hay un doctrinario ahí que yo les pongo dentro de los textos que tenemos con el libro de Pereira Orozco, que precisa tres finalidades. A mí me parecieron supremamente bien planteadas, las advierto como un resumen interesante. El primero es precisar, definir y redefinir continuamente el contenido de los derechos fundamentales. ¿Por qué me llamaron la atención estos tres planteamientos que hace José Cascajo y Vicente Jiménez? Porque cuando se resuelven los amparos, y eso es algo que vamos a ir conociendo también, se emite jurisprudencia. Cuando vemos nosotros fallos reiterados por parte de los órganos con jurisdicción constitucional, vamos viendo un desarrollo del texto constitucional. Ustedes advierten aquí, en este planteamiento de estos doctrinarios, ellos nos dicen que una de las finalidades del amparo es precisar, definir, pero también redefinir continuamente el contenido de estos derechos fundamentales, porque cada vez que un juez constitucional analiza el planteamiento de un amparo, está definiendo, pero está redefiniendo también estas garantías al momento de volverlas adjetivas, al momento de decirle a esta autoridad que vulneró estas garantías, cuál es la forma en la cual las tiene que aplicar y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se tiene que restablecer al sujeto activo que está reclamando esa violación. Conlleva a su vez esta misma redefinición o esta definición y redefinición un efecto educativo. Y educativo, de verdad que desde mi punto de vista también, en la comunidad jurídica. Porque nosotros vamos conociendo cuáles son estos fallos, entendemos cuál es la forma en la cual los tribunales constitucionales han estado haciendo esta interpretación del texto y eso nos va educando, nos va dando esta visión o esta noción
de cuál es la postura que se está teniendo en este tipo de reclamaciones. Y obviamente lo que hemos estado discutiendo también, que opera como una prevención permanente sobre los órganos del poder público, o en todo caso si se hace sobre personas de ámbito privado. Yo les digo, por ejemplo, en el tema de las manifestaciones, cada vez que ustedes vean un anuncio público de manifestaciones, de bloqueos, van a existir acciones de amparo para que se garantice a través de los organismos del Estado el respeto de las garantías constitucionales. Generalmente lo que se busca es que en estas manifestaciones se proteja, por ejemplo, a los manifestantes del uso excesivo del poder público ante la eventualidad de que haya necesidad de disolver algún tipo de manifestación, que no se les dice que no las disuelvan, simple y sencillamente que no lo hagan con un uso excesivo de la fuerza pública, pero también lo vemos desde la otra perspectiva, de que quienes están ejerciendo, que valga la aclaración, también es un derecho ciudadano el de manifestarse y el de hacerlo de manera pública, pero este derecho conlleva hacerlo de una manera pacífica, sin utilizar algún tipo de vulneración que pueda darse a los derechos de los demás ciudadanos. Entonces aquí vemos esta dualidad que podemos encontrar en estos planteamientos de amparo. Tanto el resguardo del derecho ciudadano de la manifestación, como que en estas manifestaciones no se vulneren los derechos de los demás ciudadanos. Esto lo vemos en nosotros ya en conjunto como parte de las finalidades de un amparo trasladado con este efecto educativo y con esta definición y redefinición de las garantías constitucionales que se encuentran contenidas en la norma. A mí me hubiera gustado mucho que hoy pudiéramos avanzar en toda esta parte conceptual, pero creo que fue interesante que pudiéramos tener esta discusión y extrapolarla a la parte ya del trámite. Yo sé que las van a entender mejor cuando les vaya presentando el trámite del amparo. Así que les ruego, porque vamos a empezar la clase del viernes con preguntas directas, que puedan leer los principios, los 7 que están contenidos en la presentación y lo tienen en el texto, la naturaleza jurídica y los presupuestos procesales. Yo les voy a pasar ya después del examen, en el examen va a venir únicamente lo que está en los documentos que ustedes ya tienen sobre las garantías constitucionales y la defensa constitucional desde la perspectiva de la protección y de la garantía, y la teoría general del derecho procesal constitucional. Esta prueba de, digamos, nivelación o para poder tener yo un tamiz de qué tanto estamos compenetrados con un proceso de amparo, y lo voy a hacer después del examen del 17 y no va a tener finalidad de calificación. Es solo para tener un mejor control de cómo estamos en esta parte procesal. Así que vamos a dejar la clase hasta hoy para abordar el viernes principios, naturaleza jurídica y presupuestos procesales. Así que les agradezco mucho su atención y que descansen. Lean, por favor, los documentos que ya tienen. Lean. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen. Gracias, licenciada. Feliz noche, compañeros.